Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 9 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Bienvenidos los que están en el Salón Sindical y también los que se conectan a través de la página de Facebook. En la sesión pasada habíamos empezado con el segundo capítulo de Suzy Gablik, que se llama así, Individualismo, el arte por el arte o el arte para la sociedad. No les había ofrecido ninguna imagen y entonces voy a pagar la deuda que tengo con ustedes el día de hoy para luego continuar donde nos quedamos en el texto, ¿sale? Decíamos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, que en este capítulo Suzy Gablik se concentra en esa discusión que hay sobre el arte moderno, sobre todo la división que hay entre el público y la apreciación. Suzy Gablik dice que el arte moderno queda atrapado entre dos fuegos, por un lado sus detractores y por otro lado sus admiradores. Los admiradores defienden la abstracción del arte por el arte, que empezábamos a explicar la semana pasada, y los detractores sobre todo creen que el arte debe servir a una causa o ser útil a la sociedad. Esa era la diferencia en realidad. Entonces no estaban hablando propiamente del proceso creativo, sino que estaban hablando de lo que significaba este cambio después de las vanguardias, durante un siglo, decíamos antes, muy convulso, que ofreció una velocidad de cambios muy acelerada la primera mitad y luego como una especie de ralentización que no se explicaba ni se sabía exactamente a qué se debía. Bueno, hablábamos la semana pasada, o bueno, Suzy Gablik, ¿verdad? Habla ahí en su texto de un escultor, de un artista que vende este tipo de obras, que son las que generan en el espectador esa diferencia. Están por un lado los que admiran estas cosas y luego los que son detractores de todo esto por considerar que es el ofrecimiento de una expresión muy inútil. Decíamos también la semana pasada que con Suzy Gablik vamos a aprender por qué esto puede ser llamado arte y a qué obedece esto. Bueno, este es Carl André, un escultor y poeta estadounidense del siglo pasado, casi de la segunda mitad, ¿verdad? Que muere pues el año pasado. El año pasado fue que terminó su vida. Esta es una imagen de lo que él hacía en los museos. Le decían el artista de la montaña porque trabajaba mucho con madera. Esos trozos de madera los acomodaba de diferentes formas, en diferentes lugares y en diferentes espacios. Eso era lo que hacía. Pero Suzy Gablik nos hablaba de una escultura de bloques, ¿verdad? De blocks, que le parecía insultante al público cuando la vio por primera vez. Decíamos nosotros que nunca antes, más bien, no decíamos nosotros, dice Suzy Gablik, ¿verdad? Y lo repetimos aquí, que nunca como antes en el arte se había considerado el público tan autorizado para desacreditar lo que no hace y lo que no conoce. Y eso sucede mucho en el arte moderno y sobre todo en el arte contemporáneo. La gente, por alguna razón, se siente autorizada sin conocer a descalificar lo que no conoce, en lugar de tratar, ¿verdad?, de acercarse a lo que no conoce para intentar comprender. Comentábamos también aquí lo que Ortega y Gasset hizo a principios del siglo XX, cuando iba a esas galerías y a las tertulias que acostumbraba a ir por la mañana y por la tarde para luego escribir, dedicarse a escribir. Ortega y Gasset decía que cuando iba y veía lo que estaban haciendo a principios del siglo XX los artistas, él se quedaba anonadado porque no entendía lo que veía. Ortega y Gasset, con un espíritu filosófico, ¿verdad?, hacía una cosa distinta a lo que hacemos los que sin saber llegamos a juzgar lo que no conocemos, y eso es interesante.
Bueno, este sigue siendo Carl André en otra fotografía y esta es una de sus obras expuesta en uno de los museos también. Hablaba Susie Gablik de otro artista, de David Hockney. Él no ha muerto todavía, él tiene 86 años, él es pintor, fotógrafo, impresor y escenógrafo británico. Y esta es una muestra de lo que David Hockney hace como pintor. Pero Susie Gablik no lo refiere en este capítulo por su trabajo creativo, lo refiere por su trabajo en la crítica del arte. Lo que Hockney está diciendo de lo que significa el arte por el arte y por qué empiezan a separarse los artistas de la idea de una función social en el arte. Otro de los artistas de los que habla Susie Gablik ahí es Kandinsky, que les decíamos que busca en el arte lo espiritual. Susie Gablik nos decía en la primera parte del capítulo que lo que están buscando los artistas en la segunda mitad del siglo XX es encontrarse a sí mismos. Se encuentran desencantados con las promesas que la sociedad capitalista les había hecho y ese desencanto lo que los hace es buscar en el interior lo que no encuentran en el exterior. Entonces es una especie de aislamiento voluntario para buscar en la propia existencia algo que la sociedad ahora es incapaz de darles. Entonces, uno de los artistas que se mete en sí mismo mucho es este pintor ruso, ¿verdad? Del arte abstracto y del expresionismo en la pintura. Ahí hay dos ejemplos también del tipo de arte que hace Kandinsky. ¿Difícil de interpretar? Pues claro. Hay que saber qué quiere decir Kandinsky con todo eso para que nosotros podamos empatizar con lo que nos está ofreciendo. Igual sucede con Hockney, ¿no? Hockney le gusta mucho dibujar piscinas, pintar piscinas y gente que está en la piscina. Es un arte muy cercano al arte popular, ¿verdad? Y podría parecernos a nosotros que no tiene ninguna aportación. Luego vamos a ver en qué consiste el ejercicio de aportación. Y bueno, ¿verdad? Que es el escandaloso, dice Gablik, ¿verdad? Porque había gente que decía esos ladrillos, ¿verdad? Grises, monócromos, que no tienen nada de aportación frente al ejercicio, por ejemplo, de David Hockney. Bueno. Otro del que hablábamos era de Malevich, ¿verdad? Malevich o Malevich, yo creo que es Malevich. No sabemos, yo no sé polaco, pero bueno, pintor ucraniano de origen polaco, creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia ucraniana del siglo XX. Nosotros decíamos que el arte por el arte había llegado a lo que nosotros podríamos considerar como un exceso. Este cuadro se llama Blanco sobre Blanco. Lo que está explorando Malevich, ¿verdad? Ahí es la posibilidad de que se noten los colores en esa. Nosotros decíamos, nosotros aprendemos a ver con el arte. ¿Qué aprendemos a ver? Formas, colores, figuras, todo. Nosotros creemos que sabemos cómo son los colores. Y eso no se sabe hasta que se sabe, como hemos dicho aquí. Los pintores hacen ejercicios de color que los hacen afinar su mirada hasta puntos que nosotros no logramos conocer. El número de verdes, el número de blancos, el número de negros, el número de grises son infinitos para ellos, porque en la combinación y en la mezcla de colores lo que hacen es encontrar esos pequeños detalles. Este es un ejercicio de la introspección que hacen los artistas en el arte por el arte. Lo que están buscando ahí, por ejemplo, cuando nombran a un cuadro blanco sobre blanco, son las diferencias del blanco.
Luego vamos a ver que eso tiene una interpretación también más poética y filosófica. Estos artistas que tuvieron introspección sobre sí mismos, que convirtieron a su propia individualidad en un santuario de posibilidades creativas, tienen un vínculo con la filosofía y un vínculo con la poesía que no tenía el arte anterior. Y eso es interesante. Bueno, pues este es Malevich, se parece un poquito a Antonín Artaud, a ese teatrero que yo les decía la semana pasada, que estaba muy indignado porque a Van Gogh lo había suicidado la sociedad. Lo había empujado en una cosa que la sociedad consideraba que era una locura, cuando en realidad lo que a Van Gogh le pasaba era que estaba muy adelantado a su época. Eran todos los anormales contra él, ¿verdad? Solo contra el mundo, en una valentía además muy, muy grande. Bueno, de otro artista que habla Susie Gablik en este primer apartado y que no les pude compartir la semana pasada es Theo van Doesburg, un pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés. Y este es un ejemplo de su obra. Utiliza colores, pero también está trabajando un poco con una mezcla, ¿verdad? De lo que se hace entre el cubismo y el expresionismo abstracto. Tiene varias obras, yo intenté agarrar alguna que más o menos les reflejara en general en qué están explorando los artistas. De otro que hablamos y que vamos a hablar también después, que hablamos también el año pasado con Hugo Iriart, en Los dientes eran el piano, es de Mark Rothko. Este también es un artista que entró a explorar de manera introspectiva, ¿verdad? Lo que el arte en sí tiene para dar. Rothko trabajó con los colores, con las líneas, pero sobre todo con los grandes campos de color. Ese es ¿por qué son grandes campos de color? Porque hay una línea que divide los colores que ellos están tratando de expresar. Eso es lo que les interesaba. ¿Por qué? Pues porque encontraban ahí una cosa muy espiritual que los conectaba con lo sagrado. En el caso bueno, no, creo que es un poquito más adelante. No, en el caso de Malevich hay fotografías interesantes en las galerías y en los museos donde él expone, donde la gente se hinca frente a los cuadros. Son fotografías muy impresionantes por la manera en la que se vincula el público con sus cuadros. Entonces, búsquenlo en internet, está lleno ese es Rothko, pero Malevich no. Entonces hay una cosa fervorosa, ¿verdad? No es religiosa, es distinta, es un vínculo, ¿verdad?, con el arte muy distinto. Bueno, Rothko tiene este tipo de exploración de campos de color, ¿verdad? Y por si no sabían cómo se llama el cuadro de la derecha, ¿verdad? Es negro sobre gris. Nada más para que no les quede duda, por si acaso los colores no se ven bien. Bueno, ese es otro. Luego, Robert Motherwell, él una figura destacada del expresionismo abstracto que trabaja también entre campos de color y las líneas. Por ejemplo, Rothko no está explorando encima de los campos de color figuras como las de Motherwell. Ellos están explorando este asunto. Esto es complicado para nosotros, ya luego vamos a ver que con Susie Gablik vamos a aprender a ver este tipo de expresiones, más bien de manifestaciones y materializaciones de la pintura. De Clement Greenberg,
Susi Gablik lo refiere porque es un crítico de arte muy famoso, ¿verdad? Que tiene varios libros que nos ayuda también a ver, pero que sobre todo se enfoca en promover el expresionismo abstracto. Él especialmente se relacionó mucho con Jackson Pollock, que gotea la pintura, ¿verdad? Que hace chorreo de la pintura para intentar comprender de qué se trataba todo eso. Él, como crítico de arte, lo que hace es ayudarnos a ver lo que no podríamos ver desde el desconocimiento de lo que están haciendo los artistas. Bueno, pues ya tienen la cara de ese crítico de arte. Otra pintora abstracta de la que habla Susi Gablik es esta, Dorothea Rockburnie, ¿verdad? Ella trabaja con figuras geométricas y matemáticas. Su ejercicio de precisión con la materialización de su obra es tan exagerado que casi podría compararse al trabajo que hace con la poesía Alejandra Pizarnik. Esa es tan obsesiva con la perfección de las formas, así como Pizarnik, con la obsesión de que la perfección de las palabras cuadrara en sus poemas, que también es importante ella no ha muerto, ella nació en 1932 y sigue todavía viva. Pero el cuadro de la derecha es una de sus obras que refleja más o menos con qué es con lo que ella trabaja. Otro artista al que refiere Gablik es Nicholas Bryce Marden, artista estadounidense, descrito como minimalista, aunque él empieza, ¿verdad? Aunque termine en el minimalismo, él empieza con el expresionismo abstracto. Detrás de él está una de sus obras a color, pero en la parte de abajo de la diapositiva está una de sus obras también en donde explora en el expresionismo abstracto en el color negro sobre el blanco también. Él también murió hace muy poquito, ¿verdad? Hace 2 años. Y aquí hay uno de los más importantes para Susi Gablik, ¿verdad? Es un pintor estadounidense también que se destaca por su trabajo en los campos de color. Él establece líneas muy claras para que podamos apreciar la diferencia entre uno y otro color. Con la teoría del color, ¿verdad? Intenta que podamos observar los campos de color cada vez con más precisión. Él nos va a interesar porque sale de las galerías, sale de la pintura y lleva estos campos de color en una serie de objetos a esculturas públicas que son muy bonitas. Utiliza, por ejemplo, sombrilla, todas estas cosas que nos ponen en los callejones en la Navidad en Zacatecas, bueno, pues vienen desde Barnett. Desde entonces, él fue de los primeros que salió a poner lonas, sombrillas, globos, formas por ahí que más o menos le dieran luz y vida al espacio público. Les pongo una imagen del mismo cuadro en la parte de abajo para que vean la magnitud de los cuadros. Para poder explorar en los campos de color se necesitan cuadros de grandes dimensiones. Ya vieron ahí a los señores pequeñitos, ¿verdad? Que están cargando el cuadro que está expuesto en un museo. Bueno, uno más al que se refiere Susi Gablik es, sí, adelante, Pedro. Me regreso. Sí, por favor. Había hubo más bien, porque se me hace que ya falleció, una ceramista muy famosa que utilizaba este tipo de los cuadrados, los rectángulos y este tipo de colores vermellones, ocres y así para decorar sus cerámicas y que alcanzaban precios estratosféricos, ¿verdad? Pero lamentablemente no, el nombre se me va. Pero no nos dejes así, investiga.
Ahorita búscalo ahí en el, yo no, bueno, no la, o a lo mejor la conozco, pero no sé exactamente a cuál te refieres. ¿Eran esculturas muy grandes para el espacio público o no? ¿Eran esculturas pequeñas? Eran tazas y platos y todo eso, con ese tipo de colores, y también utilizaba cuadrados, rectángulos y toda esa serie de figuras, y según esto, eh, una producción muy limitada que alcanzaba precios exorbitantes. Fíjate, ahí vamos a entrar en ese asunto al que Susie Gablik llama mucho la atención en este capítulo, que es cómo el objeto artístico se va convirtiendo en una mercancía que alcanza valores estratosféricos y parece que eso es lo que se juzga, ¿verdad? Como una cosa, no solo exitosa, porque exitosa sí es. Si alguien vende muy caro, ¿tiene éxito en el mercado? Claro, eso es una objetividad, pero eso no quiere decir que lo que se está ofreciendo, ¿verdad?, tenga ese valor. Esa discusión profunda que tenían los artistas en este momento y que nos revela Susie Gablik con su texto, eso es lo que está discutiendo ahora. ¿Cómo es que algo que parece que ya se repite, que ya está hecho antes, que no tiene ninguna novedad, que no tiene ninguna diferencia con lo que ya hemos visto, puede alcanzar en el mercado precios que antes las obras no alcanzaban? ¿Qué es lo que pasa que se crece demasiado el precio en este momento? Eso es lo fundamental del libro de Susie Gablik, ¿verdad? Cómo en el sistema capitalista el arte empieza a funcionar de una manera distinta a como funcionaba en otras épocas. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona de manera tan diferente? Lo que nosotros tenemos en la cabeza es cómo funcionaba el arte en otras épocas. Y cómo funcionaba el arte en otras épocas es lo que nos da a nosotros elementos para poder juzgar el arte de ahora. Y eso es lo que Susie Gablik dice. Esa fórmula para juzgar el arte anterior no nos sirve para juzgar el arte contemporáneo. Pero entonces, pues explíquennos, ¿verdad? A los que no sabemos, ayúdennos a ver lo que no podemos ver. Un poco el ejemplo de lo que dice Pedro, ¿verdad? Esta cerámica que no guarda en realidad. Veíamos el año pasado a un ceramista que a mí me encanta, que ojalá que puedan buscar también en internet, se llama Gustavo Pérez, que es realmente alucinante. A mí me gusta muchísimo lo que él hace. Él es pues, fundamentalmente de finales del siglo pasado y de este. Y Gustavo Pérez puede mostrarnos a nosotros en su propia obra cómo es que se produce el proceso creativo. Es cómo él va de una forma a otra tratando de encontrar todas las posibilidades que hay en un objeto de cerámica. Y es muy bonito, es muy bonito. Bueno, ¿qué le pasa a lo que no ofrece demasiada novedad, pero que cuesta muy caro? De eso un poco hablaremos también en este curso. Clifford Steele, ¿verdad? También otro de los que refiere Susie Gablik, destacado en el expresionismo abstracto, igual que los otros dos, explora en los campos de color, pero de una manera distinta a como lo hace Barnett, ¿verdad? Y a como lo hace, ¿cómo se llamaba el anterior? Motherwell, ¿verdad? No, sí, Motherwell. También. Bueno, lo que hace es explorar en los campos de color, pero poniendo más interrupciones. Se fijan cómo hay interrupciones de color que hacen que además el cerebro se fuerce a generar una serie de figuras que están solo producidas por interrupciones de color. Y lo que hace el cerebro, pues es, nuestro cerebro está configurado, tiene una naturaleza, ¿verdad? Dicen los estudiosos del arte que nuestro cerebro está configurado para siempre encontrar formas en lo que vemos.
Esa es nuestra, no es una cosa que se enseñe, es una cosa que está en la naturaleza. Así como tenemos la posibilidad de hablar, también tenemos la posibilidad de conjeturar en todas las manchas, la posibilidad de encontrar rostros, ¿no? A veces en el piso estamos sentados y encontramos en las formas del piso rostros, animales, ¿verdad? Algunos objetos, porque el cerebro intenta jugar con la coordinación entre cosas diferentes. Por eso podemos encontrar a la osa mayor, ¿verdad? La osa mayor no existe, la inventamos. Nosotros trazamos líneas que no existen en el espacio, que no existen en el universo. Las líneas están trazadas por el pensamiento humano y esas líneas pues son imaginarias. Por eso podemos recurrir a lo mismo. Como eso para nosotros, por la distancia a la que estamos, se mueve poco, pues hay posibilidades de establecer líneas que duran, ¿verdad? Más allá de nuestra propia existencia. Un día desaparecerán, dicen los astrofísicos, ¿verdad? Pero a lo mejor a nuestros ojos, estos ojos de esa estirpe de un día de la que hablaba el Sileno, pues se morirán muy pronto antes de que el universo cambie, ¿verdad? Las trayectorias y las distancias entre las galaxias, los sistemas solares, los planetas, las estrellas y todo eso. Lo que nosotros vemos y lo que trazamos, pues es una cosa que tiene que ver con el cerebro, no con la realidad. Y así, igual en estos campos de color, a lo que nos fuerzan en términos cerebrales es a conjeturar lo que hay ahí en esas formas. Otro de los artistas interesantes de esta época y que refiere también Suzy Gablik, no se ha muerto, ya es un poco mayor, pero sigue vivo todavía, es Jasper Johns. Él pinta también a la manera de la exploración del arte por el arte y lo que hace, ¿verdad?, es representar estas figuras. Tiene sobre todo la exploración que hace es en esta imagen de la bandera norteamericana, la empalma muchas veces, por ejemplo, tiene pinturas que se llaman Tres banderas y empalma tres banderas en la pintura. Con alguna intención, no la vamos a revelar ahora todavía porque eso sigue en el capítulo que viene de Suzy Gablik, pero esto es lo que hace Jasper Johns. Se fijan también el ejercicio que hace con la pintura, ¿no? La bandera parece que está sobre una tela, que hay una pintura sobre una tela y parece que la tela está un poquito ajada, ¿no? Y un poco sucia, ¿no? Demacrada por la... Bueno, hay también una exploración en eso, decíamos, exploran en el campo del color y esta exploración en el campo del color hace que cada línea blanca no sea solo blanca. Si la observamos con mucho detalle, vamos a encontrar que ahí hay más de un color y que no podemos decir exactamente que hay líneas blancas y rojas, estrellas blancas y campos azules, ¿verdad? Eso es imposible de decir cuando se explora en el campo del color. Bueno, uno de los historiadores, ¿verdad?, de la vida de los artistas, del que hablábamos la vez pasada, porque Suzy Gablik refería esa parte en la que Vasari habla de Miguel Ángel y como a Miguel Ángel lo contrataron los papas, ¿verdad? Lo que decía Suzy Gablik es que antes el artista parece que tenía menos libertad creativa, porque ¿a qué obedecía su trabajo? A un encargo. Y el encargo casi siempre era de la religión. El papa, y ella pone como ejemplo, Miguel Ángel es contratado por papas y le dicen qué es lo que quieren que se pinte. Él no decide. ¿Qué sí decide Miguel Ángel? También decíamos la vez pasada, ¿verdad? Parece que cuando el Papa le dice lo que tienes que pintar en la Capilla Sixtina es el juicio final, bueno, pues él decide cómo lo pinta. ¿Cómo define pintarlo? Parece que la libertad en el arte, aunque sea por encargo, no se acaba.
Esa es una exploración que hace Gombrich en la historia del arte. Se dan licencias muy interesantes que hacen que esas formas que ellos exploran de libertad a partir de un trabajo por encargo, pues lo que les permite es ser creativos, ¿verdad? Para salirse de las instrucciones de alguien que ni siquiera sabe pintar, solo que sabe qué es lo que quiere. Bueno, y hay una pintura muy bonita de Vasarino, esta es muy, muy, muy simpática. Bueno, otro polémico del siglo pasado es Andy Warhol. Ahí hay dos ejemplos del trabajo que hace Warhol con serigrafía. Una serigrafía en lienzo, ¿verdad? Que es la imagen de Marilyn de muchos colores, ¿verdad? La misma imagen impresa de muchos colores en un mismo lienzo, pero también algo que llevó a Andy Warhol a ser muy criticado, que es a reproducir, ¿verdad? Objetos a partir de las impresiones también. El detergente Brillo, que venía en cajas y se vende, no sé si se vende todavía, pero que se vendía en los supermercados en el tiempo en el que Warhol estaba, ¿verdad? Hace que él cree una serie de cajas de madera cubiertas con una impresión que dice exactamente lo que dice la publicidad del detergente. Bueno, estas cajas. Él es el de la sopa Campbell, ajá, él es. Así como pinta Marilyn, pinta también la sopa muchas veces, ¿verdad? Esas. Bueno, este es muy polémico porque él ni siquiera hace la obra. Él tiene una fábrica de gente que reproduce la serigrafía, ¿verdad? Muchas veces. La crítica que le hacen a él es que él ni siquiera es capaz, ¿verdad?, de imprimir las imágenes que ha decidido. El asunto con Warhol tiene muchas complicaciones, porque a partir de Duchamp, lo que Duchamp decía, el artista no importa ni es válido por lo que hace, sino por las ideas que tiene. Entonces, la idea podía luego reproducirse por otros, pero la idea era lo que le daba originalidad al artista. Ahí hay un asunto que hay que detenernos un poco. Les decía yo que entender a Duchamp nos va a llevar pues unos 200 años, ¿verdad? Más o menos como lo que les llevó a los contemporáneos a entender a Van Gogh. Y una muy importante, yo no he leído a Lippard, ¿verdad? Pero a ella se refiere Susie Gablik con mucho cariño, con mucha admiración y con mucho respeto, como una crítica de arte importante de esta época, bueno, del siglo pasado, todavía vive, tiene 88 años de edad, y ella, ¿verdad?, además de reconocer algo que en el arte es muy complicado de apreciar, que es la desmaterialización de la obra. Es decir, que puede haber obras que no estén soportadas en ningún material. Es decir, el concepto. La obra conceptual es una cosa que es difícil de comprender, muy complicada de entender, pero Lippard se introduce con mucha profundidad, ¿verdad?, a reconocer la desmaterialización en el arte. Es decir, empieza a introducirse, a hacer análisis de lo que significa el arte conceptual. Pero no solo eso, sino que también es de las primeras historiadoras del arte feminista, que en su tiempo, ¿verdad?, no era importante, pero que afortunadamente en nuestro tiempo eso empieza a cobrar una vida muy distinta. Otro grande también, ¿verdad?, de los artistas contemporáneos es Robert Smithson. Él es un artista que se relaciona con el land art,
o arte de la tierra. Y la obra que refiere Susi Gablik en este capítulo se llama Spiral Yeti. Ahí está la descripción de la gigantesca escultura. Está en el desierto de Utah, es material empleado, lo que utilizaron para formar esa espiral fue, dice la nota, unas 5,000 toneladas de bloque de basalto negro para poder poner ese camino de la espiral dentro de la orilla del lago. Es la orilla del lago Salado y entonces ahí empiezan a poner esa. Fue construida en 1970 empleando potentes máquinas para el movimiento de las piedras. Esta es una escultura que se puede pisar, no solo se puede tocar, se puede pisar. ¿Contra qué va? Pues contra la idea de que las esculturas solo están para verse. Esas prohibiciones que hay en los museos que dicen no tocar. Cuando la escultura es para tocar, ¿verdad? Pues lo que el museo hace es contravenir lo que el escultor está haciendo. El escultor hace la escultura para que se vea a 360 grados y para que se pueda tocar, porque lo que hay ahí es una textura que ellos hacen para eso. La escultura pública se permite tocar. El toro que está afuera de la bolsa de valores en Manhattan, ¿verdad? Se puede tocar y no de cualquier lado, de todos los lados. Los testículos del toro no pueden estar más brillosos de tocadas y tocadas, ¿verdad? Lo tocan a Dios dar, porque eso da suerte, parece, ¿no? Da suerte en términos financieros. Fíjense nada más, la contradicción que hay entre el museo, la galería, que le pone una especie de aura al arte que es intocable, y cuando los artistas comprenden que su obra puede salir de esos espacios prohibitivos a tener una relación más cercana con el público que la observa. No es lo mismo ver a las esculturas de Pedro Coronel sin tocarlas que tocar las esculturas de Pedro Coronel. Están hechas para tocarse. Para eso las hizo. Por eso pulió el mármol como lo pulió. Para que no solo el ojo lo recorra, sino para que la mano lo pueda tocar. Pero los museos tienen una idea muy extraña, ¿verdad? Que nos imponen a todos los demás. Bueno, hasta ahí todos los artistas, de los que no son pocos, ¿verdad? Son un montón, con un montón de cosas que nos van abriendo la cabeza y que decimos, ¿y esto qué diablos es en el texto de Susi Gablik? Bueno. Terminábamos la sesión pasada, o bueno, interrumpíamos en la sesión pasada el capítulo número 2 con una pregunta. Dice Susi Gablik, ¿lealtad con uno mismo o lealtad con la sociedad? Ese era el dilema para los artistas, esa era la exigencia del público hacia el arte que se hacía en ese momento. ¿Con quién hay que tener lealtad? ¿Lealtad con uno mismo o lealtad con la sociedad? Que esos son los dos fuegos, ¿verdad? Entre los que se debate el arte contemporáneo, entre los detractores y los admiradores del arte por el arte, y los detractores diciendo pues que ese arte no sirve para nada. Si no tiene una función social, ¿para qué lo hacen? Y eso es lo que está discutiendo Susi Gablik. Este dilema, dice ella, caracteriza el sentimiento de nuestra época. Si asumimos cualquiera de estas dos posturas, nos parece que nos quedamos cojos. No podemos acoplarnos satisfactoriamente a ninguna de ellas, ya que cada una renuncia a lo que la otra conserva.
Las contradicciones entre esas dos posturas no podían disiparse hasta saber cuál es el papel que el arte desempeña en la sociedad moderna. La noción de que las cosas sean valiosas por su propia esencia era relativamente nueva hace 41 años. Fíjense cómo tenemos nosotros metidas esas cosas aquí, ¿verdad? Parece que no, pero se nos siguen quedando. Otra vez, la noción de que las cosas sean valiosas por su propia esencia era relativamente nueva hace 41 años. Nos consideramos a años luz de los tiempos en que la Iglesia usaba el arte como instrumento pedagógico, una edad en la que poca gente sabía leer y escribir. Hoy, como dice Andy Warhol, los artistas hacen cosas que la gente no necesita de verdad. Lucy Lippard, la crítica feminista y socialista con menos pelos en la lengua de toda América, así la define Suzy Gablik. Para mí, Suzy Gablik ya no tiene pelos en la lengua, pero si esta tiene todavía menos. Es una cosa sorprendente. La voy a leer porque es muy interesante lo que ella dice. Bueno, Lucy Lippard siempre ha ido contracorriente. Ha atacado el formalismo incluso cuando no estaba de moda hacerlo. Eso es ser un crítico de arte. Un crítico de arte inaugura una forma de pensar, una forma de ver, una forma de decir. No repite lo que todo el mundo dice, no es una moda. Por eso Lucy Lippard, ¿verdad? Dice Suzy Gablik, vale muchísimo la pena, se adelanta muchísimo a su tiempo. Ella tiene 88 años e inició, ¿verdad?, con críticas hacia la estructura del patriarcado que ahora está tan de moda, ¿verdad? Incluso alguna gente, aunque no sepa ni cómo incorporarse a eso, como está de moda, hasta las instituciones piden recursos para eso. Nuestra universidad no tiene una orientación de defensa de los derechos de las mujeres y sin embargo quieren presupuesto para tener una secretaría de la mujer. ¿Para qué quieren si ni siquiera se manifiestan cuando se necesita que se manifiesten? Es una cosa, bueno, eso es moda. Pues Lucy Lippard no va con la moda, ¿verdad? Ella va contracorriente. ¿Por qué atacó, dice Suzy Gablik, el formalismo incluso cuando no estaba de moda hacerlo? Cuando no se sabía qué era eso, ya Lucy Lippard tenía una postura frente al formalismo del arte. Y ha instituido ella, esa crítica de arte, con énfasis, el hecho de que el arte tenga un mensaje. Esa es la postura de Lucy Lippard. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero es su postura. Y no la disimula, la expresa, incluso cuando no era una moda expresar todo eso. Bueno, Lucy se dedica a asuntos sociales y políticos. Por eso es tan importante leer a la gente. Puede uno no coincidir con ellos. Lo que uno no puede decir es que no sean serios con lo que dicen o que manifiesten con hipocresía o con interés alguna postura. Puede uno no coincidir, pero ella tiene una postura que no oculta, que muestra con valentía en un momento en que eso no se escuchaba. Lucy se dedica a asuntos sociales y políticos. Y su preocupación con la sustitución del radicalismo por el esteticismo, fíjense, no es mediana, ¿verdad? Ella dice, el esteticismo por el que se ocupan los artistas ahora tiene que moverse a un radicalismo.
porque los artistas están incómodos con su sociedad, porque la sociedad no tiene nada que ofrecerles. Por eso encuentran en el arte un instrumento para salir de ese espacio que no les produce ninguna satisfacción. Entonces Lucy Lippard dice, bueno, pues tienen que salir del esteticismo para redirigir su capacidad creativa a una postura más radical. Esa postura se reflejaba en su activismo y en su trabajo como comisaria e historiadora del arte. Fue de las primeras en reconocer la desmaterialización del arte conceptual. Eso es una cosa difícil de entender, pero la vamos a entender. Luego vamos a invitar a alguien, a una maestra que se llama Isis Ariadna Pérez Márquez, que está en la licenciatura en artes ahora y que hizo una tesis sobre Joseph Beuys. Y ahí ella explica, esa tesis la presentó en la maestría, y ahí ella nos enseñó a ver por qué Joseph Beuys vale la pena como artista y en qué consiste su proceso creativo. Entonces un día la invitamos a propósito de esto, cuando ella tenga tiempo y nos diga que puede venir. Bueno, dice Lucy, como hay una frontera muy frágil entre el arte puramente estético y la propaganda social, dice ella, me gustaría que todos los artistas, sea cual fuere su arte, fuesen responsables desde el punto de vista social. Pero no es fácil establecer unas opciones personales a partir de dos posturas extremas, como son la aceptación total de la ética enfermiza del sistema de producción del arte a el rechazo indignado de todo aquello que representa. Ella fue de las primeras en observar un descontento generalizado en los artistas. Un descontento que se negaba a aceptar la óptica limitada del arte por el arte y el control absoluto que ejerce el sistema de galerías sobre el nuestro. Voy otra vez. Se negaba a aceptar la óptica limitada del arte por el arte y el control absoluto que ejerce el sistema de galerías sobre nuestro acceso a él. En el libro de Lippard, que se llama Overlay, ¿verdad?, se puede leer lo siguiente, dice Susi. Aunque algunos artistas nunca se han planteado la situación marginal y pasiva del arte actual y se contentan con trabajar en la zona acotada del mundo del arte, otros han realizado grandes esfuerzos en la última década para detener la inexorable cosificación de sus productos y para situarse de nuevo en el mundo exterior. A finales de los años 60, tras un periodo en el que el arte de vanguardia estuvo en su mayor parte drásticamente apartado de los problemas y situaciones sociales, muchos artistas empezaron a desempeñarse ante el sistema de protagonismo y estrechez de miras de los movimientos formales. Empezaron así a plantearse temas más amplios. Cuando alzaban la vista del lienzo o del bronce, veían a su alrededor el mundo de la política, la naturaleza, la historia y el mito. Fíjense lo que dice Lucy Lippard. Está muy bien que se metan en sus obras, pero cuando de vez en cuando se separan de ellas para verlas a la distancia, aparece todo eso que están negando y que forma parte de sus propias vidas. En otro de sus libros, la Lippard parece que es muy productiva, ¿verdad? En otro de sus libros, que se traduce más o menos al español así, 6 años, la desmaterialización del arte objeto. En ese libro, Lippard hace una historia cronológica del periodo de 1966 a 1972, en el que muchos artistas buscaron alternativas a la pintura y a la escultura
para actuar ante el oportunismo y la insensibilidad del sistema de comercialización. Fíjense lo que está estudiando Lippard. Lippard dice, ¿qué es lo que les pasa a los artistas entre el 66 y el 72? Que empiezan a dejar una forma de hacer arte para buscar otra manera. ¿Contra qué van esos artistas? Dice Lippard. Esos artistas actúan frente al oportunismo y la insensibilidad del sistema de comercialización. ¿Contra qué van esos artistas? Contra el mercado. Eso es lo que están buscando hacer. ¿Cómo le hacemos para desafiar a eso que está enfrente de nosotros y que se come todo lo que nosotros hacemos? Bueno, con esta idea fíjense cómo se llama, 6 años, la desmaterialización del arte objeto. ¿Cómo le puede uno quitar el poder al mercado? Bueno, esa es una manera, ¿verdad? Dejar de consumir es una manera. ¿Y otra? Fíjense lo que pensaron los artistas. Son listos los artistas, ¿eh? De vez en cuando tienen ideas muy brillantes. ¿Qué es lo que compra el sistema? Una mercancía. Y una mercancía es un objeto al que se le asigna un valor. ¿Cómo le podemos quitar, dicen los artistas, el poder al mercado? Quitándole los objetos que convierte en mercancía. El arte conceptual solo tiene conceptos, no objetos. Y esa era una manera de reaccionar ante el mercado. Quitémosle, si ya había convertido en mercancía el orinal, si ya había convertido en mercancía la lata de mierda de artista, pues entonces el mercado se tragaba todo con el objeto. ¿Qué podía hacer el arte para quitarle el poder al mercado? Quitarle los objetos, desmaterializar el arte y convertirlo en un arte conceptual. El sistema podría también tragarse la producción de conceptos. Oh, a llorar. Mugre mercado. Bueno, pues vamos. Le intentaron. A mí me parece que fue una idea brillante, ¿no? Una idea brillante. Bueno, con esta idea sí. Agarren el micrófono para que los oigan los de allá. Y sirve que no se... Ahí entra el performance. ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué crees? Pues porque no lo puedes comprar, o sea, se hace en ese momento. Fíjense, muy interesante, ¿no? Es lo efímero no se puede conservar. Lo que aparece y desaparece en el momento no se puede conservar, pero podríamos decir eso es el teatro. Eso es la danza. Eso es la música. Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Y vamos ajustando ahí las. En el teatro, si hay una dramaturgia, esa dramaturgia está sostenida en un texto. Y entonces lo que se representa es el texto, aunque sea de diferente manera cada vez que se representa. En el caso de la música, si la música se interpreta a partir de una composición musical, es decir, si no es una improvisación, pues entonces también está sujetada, ¿verdad? En una forma escrita que luego se puede interpretar de diferentes maneras. Pero en el performance se caracteriza por no tener una dramaturgia. No hay una línea que seguir. ¿Qué quiere hacer el performance? Provocar al espectador. ¿Pero provoca arbitrariamente? No. ¿Qué tiene que hacer el performancero?
planear una idea que se cruza con el azar intencionadamente. Ofrece algo para que se vea con un público que él no sabe o ella no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, con lo que hay que lidiar todo el tiempo es con el azar que viene. Les voy a volver a platicar ese performance que a mí me sorprendió mucho. Ya se los había contado a muchos de los que están aquí, pero lo cuento otra vez. La maestra Isis, de ahí de la licenciatura en artes, Isis Pérez Márquez, inició en alguno de los años que yo estaba todavía compartiendo con ella espacios en la licenciatura, inició con un festival de performance que se llama Corpórea. No sé cuántos años lleva ya, pero muchos, no sé, muchos. 8, pues es un montón, ¿no? Bueno, en uno de esos festivales, Isis generosamente pues, nos invitaba, pero además necesitaba que la apoyáramos con cosas, y en ese tiempo yo era responsable de la licenciatura en artes y pues me correspondía, era mi obligación acompañar a mis compañeros a todas las ideas que tenían para que creciera la licenciatura. Y fuimos a ese festival. Ella conocía a mucha gente performancera que venían de muchos lados y pues se hacen muchas cosas, ¿verdad? Decíamos la vez pasada de 100 performances, de 100 performances que uno ve en la vida, uno vale la pena. Y nos tocó la suerte aquí en Zacatecas. El performance consistía en lo siguiente: el público entraba a una sala de la Ciudadela del Arte, una de las salas que están en la parte de arriba. Y cuando nosotros entrábamos por la puerta, lo que había era unas mesas puestas así como si fuera un escenario, y sobre las mesas había un pastel y había platitos, había vasos y había gorritos con el mismo diseño. Todo estaba muy decorado, de acuerdo, todo era el mismo tema. Era muy bonito verlo. Pero además estaban paradas personas enmascaradas, se ponían así como se ponen todos los niños, ¿verdad? Que se enmascaran el día de la fiesta. Ustedes ya saben que una fiesta es para salir de la vida cotidiana, entonces ahí uno se aloca, por eso uno se puede emborrachar y decir lo que no dice en la vida cotidiana, por eso uno se puede disfrazar y no vestirse como se viste en la vida cotidiana, para eso es la fiesta. La fiesta es un exceso que se permite socialmente. Incluso los pueblos organizan su fiesta para que haya una válvula de escape. La fiesta es en donde se canaliza el exceso cuando todo está permitido en algún momento. Bueno, pues ahí en esa fiesta, ¿verdad? Estaba permitido que ellos trajeran un antifaz, que era creo que Bugs Bunny o algo así. Sí, era Bugs Bunny porque tenían orejas. Y cada uno, estaba aquello tan bonito, cada uno de ellos estaba parado con su máscara de Bugs Bunny y además con un globo que combinaba con todos los colores que habían puesto. Era una cosa para deleitarse, de verdad. Bueno, pues llegamos y como que llega uno a un performance, uno no sabe qué va a pasar y además no hay sillas para sentarse, hay una especie de… El performancero nos pone incómodos porque lo que quiere es provocar nuestra reacción. Entramos y nos paramos y como público atento y bien educado, pues guardamos silencio hasta que aquello empezara. Nos dejaron unos minutos que nos parecieron muy largos, así como en la incomodidad de ¿y ya? ¿Esto es todo? ¿Ya nos salimos o qué? No sabíamos qué hacer, pero bueno. De repente, uno de los, el festejado, suponíamos nosotros que era el que estaba enfrente del pastel, saca una caja de cápsulas o de cápsulas. Y nos la enseña. Y pues nosotros muy atentos viendo las cápsulas, la caja. Y saca todas las cápsulas con los lipsters, o sea, con las cajitas que traen.
Pero todo era para verse, todo era para verse. Entonces va sacando un lipster y luego saca otro lipster y lo acomoda y lo ordena y nosotros atentos, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, empieza en orden también a retirar cada una de las cápsulas de los lipster y las ordena. Todo era tan bonito. El color con el color, la dirección, todo, las ordena. Y después de que las ordena, en orden también, las va agarrando, las separa y las pone sobre el pastel. Así, cada una. Entonces nosotros ahí, pues viendo, ¿verdad? A ver a qué hora sacaba este cristiano. Bueno. Puso todo ese medicamento encima del pastel, encima del betún, como si estuviera adornando, ¿verdad? El betún. Y entonces los espectadores dijimos, pues aquí se acaba ya todo esto, ¿verdad? No. Saca un cuchillo y empieza a partir el pastel. Divide el pastel y lo pone en los platitos. Y empieza a repartir el pastel entre los espectadores. Y yo dije, todo va bien hasta que le dieron pastel a mi criatura y dije, no, momento, ¿verdad? Y entonces no, fui y se lo quité, porque lo que nosotros no sabíamos era qué iba a pasar. Pues ¿qué nos daban? ¿Nos iban a matar? ¿O iba a ser un suicidio colectivo? ¿Qué onda, verdad? Pues no nos lo comimos, yo no me lo comí, tampoco dejé que mi hijo se lo comiera y el hijo de Isis que andaba por ahí tampoco lo dejamos que, no, pues no, o sea, nosotros, pues gracias, ¿verdad? Pero no, y muchos no nos comimos el pastel. Pero luego ellos, los que estaban ahí en el festejo, empezaron a comerse el pastel y yo empecé a preocuparme muchísimo. Empezó a latir mucho el corazón porque yo dije, ¿y ahora qué sigue? ¿El ministerio público o qué? Porque si estos se suicidan aquí, fíjense, nosotros no nos comimos el pastel por miedo, pero ellos se lo comieron y yo tenía miedo de lo que les iba a pasar a ellos, porque los del performance son locos, sí, son muy atrevidos. Y me dio mucho miedo, entonces volteé con Isis, no me hagas esto. O sea, no, así como con los ojos desorbitados estaba yo. Y luego ella, pues así como disculpándose, ¿verdad? Con los hombros, pues yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía qué iba a pasar. Pero yo me imaginaba, fíjense cómo es la imaginación, yo me imaginaba que esos 6, 8, no me acuerdo cuántos, habían planeado suicidarse delante de nosotros. Y yo imaginaba todo, decía, Dios mío, ¿y ahora? O sea, ¿dónde vamos a estar como licenciada? Y solo por abrirle el lugar al performance. Bueno, yo estaba, afortunadamente ninguno cayó por el suelo, ¿verdad? Y eso terminó. Pero fue realmente estresante. Era una cosa, nos provocaron muchísimo, muchísimo. Sí, Margarita. De hecho, yo también asistí hacia un performance con la maestra Isis y yo llevaba a mi hija y me dijo, a mí no me vuelvas a traer a estas cosas. Porque fue traumante, de verdad. Pero esa vez sí se lastimaron, se cortó la mano, o sea, agarraron vidrio y se lastimaron y salió sangre y así, o sea, por eso sí estuvo traumante eso. Están locos, es en serio, ¿eh? Por eso yo sí me asusté, porque yo había visto que son atrevidos. Envolvieron en una cobija como si fuera un bebé, lo arrullaban y en ese momento lo azotaron en el suelo. Entonces fue una cosa tremenda, porque no se espera uno eso. Un bebé a golpes, ¿verdad? Así, sí, es una cosa alucinante. Bueno, el performance de eso se trata.
Esa es una cosa. Pero ¿a qué se exponen ellos? Pues a que alguien ahí les tumbe su pastel, ¿verdad? Y los insulte. ¿Están ustedes idiotas? ¿Cómo le pueden dar a los niños eso? Alguien que se atreva con más fuerza, con más valentía. Eso, puede haber alguna reacción que está fuera, ¿verdad? De lo que ellos alcanzaron a pensar en la organización de su performance. Pero a eso están expuestos. Un performancero que provoca lo que tiene es que imaginar el mayor número de posibilidades de reacciones para estar preparado ante lo que va a suceder. Esa es una cosa. En el performance se prepara el acceso del azar imprevisto más que en el teatro, por ejemplo, ¿no? Que es donde se preparan las cosas. Sí, pero ese es un buen ejemplo, ¿verdad? El arte efímero que dura muy poquito, ¿cómo se puede vender? Porque lo que se vende o lo que creía el sistema que podía convertir en mercancía es una cosa que dura, ¿no? Que incluso dura más que los años que dura una persona. Por eso los cuadros de Van Gogh, ¿verdad? Valen mucho, porque ya Van Gogh ni siquiera está aquí, superan su... Agarren el micrófono, sí. Perdón. Oye, y por ejemplo, ¿en dónde? Aquí, sí. ¿Sí? Y por ejemplo, en el cuadro que hemos comentado del plátano, duró mucho, digo, costó mucho, pero ¿qué duraría? ¿Un día, 2 días? Entonces, ahí. Es que ahí la obra no es el plátano y la cinta de gris. La obra es la idea. Fíjense nada más la locura, ¿verdad? Los límites a los que ha llegado el arte. Ahí lo que se vende no es un plátano con cinta gris, sino la idea de pegar un plátano en la pared con cinta gris. ¿Por qué podría parecernos genial eso? Muy rápido lo descalificamos, ¿verdad? Y decimos, ay, chis, ¿qué es esto, no? Es eso, la sensación de que le toman a uno el pelo. Es una tomadura de pelo, alguien se burla de nosotros. Bueno, con Susi Gablik vamos a entender qué es lo que querían hacer esos y a ver si del plátano alcanza los niveles de los que empezaron, ¿verdad? Porque del plátano es de este siglo y eso empezó a mitad del siglo pasado. Podría ser nada más un refrito de lo que empezaron hace mucho, ¿no? Aquí lo importante es esto que está diciendo Lippard. Lippard dice, es de las primeras, antes de que nadie hubiera pensado qué es lo que los artistas estaban haciendo cuando estaban desmaterializando su obra. Lo que estaban haciendo era hacerle frente a un mercado que se lo tragaba todo. ¿Cómo podían retarlo para que no convirtiera en mercancía su producción? Bueno, vamos a ver luego cómo también las instrucciones se venden. En el MoMA de Nueva York, ¿verdad? La mayoría de las obras tienen instrucciones que hacen trabajadores que están ahí. Bueno, luego vamos a ver, esto es una locura. Sí, adelante, allá atrás. Que te pasen el micrófono hasta allá atrás, por favor. ¿Está apagado, verdad? Gracias. Me surgió una duda, maestra. Ya ve que hablaba cuando se vendió la obra de Bansky, que la metieron al triturador, o por ejemplo en el caso del plátano, cuando lo compran y se lo come, ¿cómo es que sube el valor de la obra si la obra ya no existe como tal? ¿O sube el valor del artista? Sube porque se valora eso por encima de cualquier cosa. Al desaparecer algo, se vuelve más valioso.
¿Qué es lo que ha pasado? Banksy es uno de los que ha revelado cómo es que funciona el mercado. Las obras que se roban en los museos, cuando se recuperan, adquieren un valor más grande por haberlos recuperado. Para que vean cómo nos funcionan la cabeza los hombres. Esto es una locura. Es el mismo objeto que desaparece un tiempo, se vuelve a recuperar y ese mismo objeto ahora vale más que antes, porque en su historia se agregó algo que produce a los ojos de los hombres un valor superior. Entonces, la Mona Lisa, ¿cuántas veces ha desaparecido esa? 2 o 3, ¿no? Bueno, cada vez que la vuelven a encontrar, la blindan más, ¿verdad? Cada vez se puede ver menos la pobre. Va uno al museo y como tiene ahí unos vidrios contra balas y no sé cuántas cosas, ni se puede ver de tan pequeña, ¿no? Esa es la obsesión de la materialización de la obra. Pero en la obsesión de la materialización de la obra, cuando los artistas retan al mercado, lo que dice Lippard, ¿le ganan al mercado? Suzy Gabliega contesta, dice, no le ganan. No le ganan. Fíjate lo que pasa con lo del plátano y la cinta gris. Si se come alguien el plátano, es como si se comiera la obra. Entonces ahora ya nadie la tiene porque yo me la comí. Pero el artista es muy listo y dice, no, yo no te vendí el plátano. Te vendí las instrucciones para que cualquier plátano con cualquier trozo de cinta gris se pueda convertir en mi obra otra vez. ¿Se fijan lo retorcido que está el arte con la valorización cada vez mayor? Como eso que Banksy hizo. Dice, su obra vale mucho ya, pero encima si la tritura, vale todavía más. Es porque ahora todos pueden tener a una niña con globo. Bueno, no todos. Algunos pueden tener a una niña con globo, pero triturada en vivo, delante de todos, ninguno. Porque eso se hizo una vez y no se puede volver a hacer otra vez. Si se vuelve a hacer, ya baja su valor. ¿Por qué? ¿Se fijan cómo nos funciona la cabeza nosotros con el valor? Si se hace por primera vez, vale más que una segunda vez. Lo que Warhol estaba haciendo al repetir las imágenes es desvalorizar las imágenes. ¿Cómo funcionan los grabados? Primero es la prueba de autor, ¿verdad? Y luego empiezan a numerarse las reproducciones. Y al que le toca la número 1 de 1000, pues es más valiosa la 1 que la 1000, ¿no? Sí, Pedro, que te regresen el micrófono, vaya. ¿Y las obras inventadas en el metaverso? Ahorita lo dicen para que… Eso sería la pérdida del aura. Bueno, la pérdida y la ganancia, ¿verdad? Porque fíjense cómo, ¿cómo se llama el autor de lo de la reproductibilidad técnica? Benjamin. Lo que hay ahí es eso. Si se empieza a reproducir técnicamente algo, lo que parece es que pierde valor, porque lo que hay ahí es una comparación entre el original y la copia. Eso es lo que discute ese libro, ¿verdad? Esa corona aurática que se le pone a la obra por ser original y luego cómo se va desvalorizando luego en una reproducción que además es técnica, ¿eh? O sea, no es que se vuelva a hacer por la mano de alguien, sino ya una máquina es la que está reproduciendo eso, que eso es de lo que habla Benjamin, ¿verdad? Ya ni siquiera hay ahí trabajo humano, ¿verdad? Todavía en la primera parece que hay trabajo humano. Entonces,
dice Benjamín, lo que va haciendo la obra pues es un poco perdiendo el valor, pero al mismo tiempo que pierde el valor la copia, la misma copia le va asignando valor al original. Entonces, ¿qué es lo que hace Banksy? Banksy le agrega valor a su obra, ¿verdad? Fíjense cómo, no reproduciéndola ni conservándola, triturándola. La capacidad creativa de darle valor a las cosas se va modificando. Por eso Banksy es tan sorprendente, ¿no? Sí, Pedro. Y entonces ya destruida ya no hay el riesgo de que pierda el aura. Ya destruida se convierte en una obra destruida. Fíjate cómo es que gana valor en público. Porque si las otras niñas con globo se destruyen en privado, no tienen el mismo valor. Pero además, destruirlas después es repetir lo mismo. Ya no tiene el... Vean cómo la cabeza de nosotros es loca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que se haga por primera vez y se haga la vez número 500? No, pero ya no vale. Ajá. Eso nosotros decimos, ¿no? Bueno, así es como nos funciona la cabeza, porque la estructura del mercado se ha incorporado de tal manera a nosotros que así es como funciona el asunto. Aquí y ahí atrás. Ahí va. Te comentaba, y ahorita que la moda de las obras en el metaverso, ahí, eso a mí, yo no lo entiendo y se me hace una locura. Digo, estoy comprando algo intangible. Pues sí, yo sé que tengo allá una obra, pues sí, mucho gusto. A ver, explica un poco más para los que te oyen, ¿a qué te refieres con el metaverso? O sea, es que supuestamente hay un metaverso, ¿verdad? Y entonces ya hacen subastas en lugares, una subasta que donde en el metaverso venden obras, pero no son tangibles, nada más existen allá, en el más allá. No sé, no puedo explicar bien la idea. ¿Verdad? Para darle valor a la obra. Es igual, es muy parecido a lo de Banksy, ¿verdad? Es tuyo, pero no lo puedes tener, pero ya es tuyo. Fíjense cómo es el mercado capitalista. ¿Por qué nosotros le otorgamos valor a un objeto? Porque ese objeto no lo tienen todos, sino que nada más lo tengo yo. Es una necesidad de la propiedad del objeto. Entonces, tenerlo solo yo, que sea diferente a todo lo demás, lo que nos da es una especie de voracidad por tener lo que los demás no tienen, ¿no? Es una necesidad de tener lo que los demás no tienen. Ese asunto, allá atrás hay una palabra primero, Rocío. Entonces, lo que hay ahí es una especie de trampa como funciona la bolsa de valores, ¿no? Usted es muy rico, pero los valores no los tiene usted. Están en bonos, están en CETES, ¿sí? Y a lo mejor en un descuido, todo eso que usted tenía lo deja de tener. Y en otro descuido, usted eso poquito que tenía se le multiplica por mucho. Nunca lo ve uno, ¿no? Son fantasmas de la bolsa de valores que funcionan así. En cuanto a Andy Warhol, o sea, siento que también iba contra el sistema, ¿no? Porque al multiplicar su obra, él se enriqueció a sí mismo. Al igual que Jeff Knox, el del globito del perrito. Ajá, o sea, que también tiene gente trabajando y que ahí también entra en discusión si sí es él el artista, porque pues eso no lo hace él solo. Pero bueno, siento que eso es inteligentemente también y va a revolucionar en contra de, pues sí, de lo clásico, porque le das acceso a demasiada gente, pero a la vez tú eres el que se está enriqueciendo. Warhol es muy controvertido, ¿verdad? Porque yendo, según él, contra el mercado, aprovecha al mercado para enriquecerse. Lo que él juega es siempre a esas dos cosas.
Es muy interesante lo que Warhol hace porque se atreve a decir lo que a los demás les da vergüenza. Es muy cínico, ¿verdad? Es un artista cínico del mercado, pero sabe cómo manejar el mercado. ¿Sí? Y Jeff Koons tiene una característica interesante que luego vamos a ver con el arte público, que es interesante también cómo esos globos, ¿verdad? Pueden estar como esculturas en el arte público y luego se convierten en mercancías en miniatura de los museos, ¿verdad? Es una multiplicación infinita de lo que significa revalorar el mercado. Rocío y luego hay. ¿Está abierto? ¿Sí se oye? No. Hasta arriba. Okay. ¿Ya? Ya. Bueno, es un poco al margen, Sonia, porque esta cuestión de la comercialización o de valorizar algo intangible, como que ya tiene más años de lo que yo pensaba, creo, porque tú puedes comprar una estrella y ponerle tu nombre y ya es tuya, una estrella de todas las que hay y pagas. Se comercializa eso y es la posesión de algo que a nadie le importa, pero que no se puede tocar, pero pagaste mucho dinero por eso, ¿no? Entonces es una locura también. Locura del mercado con las cosas que se pueden vender. Se puede vender lo que no tiene materialización, lo que no tenemos objeto, pues claro, es un poco lo que hablaba la compañera acá adelante, ¿verdad? Ese es el metaverso, se puede incluso vender un fantasma. Luego vamos a ver con Susie Gablik, ¿verdad? Cómo las cosas, incluso aunque se destruyan, adquieren un valor gigantesco. Ese es. Una vez se entrega el pago por una obra de arte que desaparece, que es efímera, y cuando se paga, entonces el artista rompe los 100 millones de dólares que le dan en el cheque y los tira al Sena. Y la gente loca se avienta para agarrar pedacitos del cheque que rompe el artista, porque eso tiene valor. Rompió el cheque, ¿verdad? Y encima el pedacito de cheque va a adquirir valor cuando el artista se muera, porque yo tengo un pedazo del cheque que él rompió en el Sena tal día. Así, o como cuando tenemos los libros firmados, ¿verdad? Que creemos que valen más que los que no están firmados. Esa es la locura que juega, ¿verdad? Entre todas estas posibilidades, ¿verdad? Yo compro algo que no tengo y sin embargo me siento dueño, ¿verdad? Y halagado y complacido por haber hecho una transacción de ese tipo, ¿no? Es una locura, sí. Ahí y luego acá. Ajá. Pensando en esto del valor, el precio, el mercado, los bienes públicos, los bienes privados y el land art, me vino a la memoria, yo soy de Ciudad Universitaria y en el Centro Cultural Universitario 3 artistas hicieron el espacio escultórico y en todo ese centro cultural hay también obras monumentales de Sebastián y serpientes construidas con piedras volcánicas, etcétera. Es decir, yo lo vivo como una obra mía y una obra de todos los que estuvimos y todos los que hemos pasado por ahí. O sea, se queda como una experiencia impregnada, no sé cómo explicarlo, pero es algo que te pertenece porque jugaste ahí, porque te dormiste ahí, porque estuviste ahí con tus amigos, o sea, es una apropiación del espacio que tiene un montón de posibilidades, sobre todo las obras monumentales, que están insertas en espacios del Pedregal, ¿no? Que es una zona volcánica que no es tan accesible, pero que los universitarios siempre andamos ahí metiéndonos, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que la experiencia del arte también es una forma en la que nos apropiamos del valor colectivamente, o sea, que nos representa colectivamente.
Sí, efectivamente, y para eso se hacen las obras públicas, para que interactúen con la gente que está en ese espacio. Ahorita vamos, bueno, sí, ya podemos avanzar. Vamos a ver en este capítulo cómo lo que dice Lippard y Susie Gablik es que cuando los artistas levantan la mirada de su escultura o se paran con cierta distancia de sus lienzos y empiezan a ver que el mundo introduce otras cosas, aparecen ideas que tienen que ver con esta obra aurática que al final no tiene nada de interesante para ellos. El interés, fíjense, cómo el interés del arte y el interés del artista se va modificando también con todo esto. Antes, el interés del arte y el artista era construir estéticamente con un trabajo algo que impresionara al espectador, pero se imaginaba a un espectador pasivo. Esa es la obra, lo que proponía era que el espectador estuviera delante sin moverse, ¿verdad? Ese es, le ofrece algo para quedarse. ¿Puede haber ofrecimiento de obras que sean solo para pasar o para moverse? Y a partir de ahí, todo lo que la cabeza sea capaz de imaginar, ¿verdad? Creo que estaba antes de ti, Pedro. Ajá. Igual, bueno, ella y luego Pedro, y no me acuerdo si alguien más levantó la mano. No, pues muy breve, porque lo que dice Yuval Noah Harari, que para lo que va a venir a acabar con todo son las ambiciones de las élites, pero ahora a las élites pues se les venden cosas tan inmateriales, ¿no? Esa es una, y lo otro es que en una exposición que hubo de Yoko Ono en Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, hay diferentes obras a la Yoko Ono, y hay una instalación que es un rompecabezas y todas las piezas son iguales, o sea que no ensamblan y sí ensamblan, porque no se forma ninguna imagen, pero todas las formas son así. Y ya cuando tú intentas lo más que puedes, que no se puede armar nada, te puedes traer una pieza. Yo tengo una pieza, y cuando se muera Yoko Ono, va a valer mucho mi pieza, que ha de haber millones en todas las obras en todas las exposiciones que presenta mundialmente, ¿no? Fetichistas, ¿verdad? Que los objetos nos los llevamos como si fueran, bueno, es nuestro pensamiento mágico, ¿verdad? Yo estoy llena de pulseras que me han regalado todos porque me quieren proteger. La señora que me ayuda, la que nos ayuda aquí en mi mamá, bueno, toda. Y si cada perlita fuera una… Es eso, es un pensamiento mágico que tiene que ver, que es aprovechado también por la inteligencia creativa del artista, porque eso es vender una estrella, ¿verdad? Y tener la capacidad de ponerle un nombre. Me acordaba ahorita que decían de esto, hay una artista que se llama Celeste… Ay, no me acuerdo cómo es performancera de una de las que trajo Isis. Bueno, una de las veces vino y vendió su cuerpo para que uno decida qué tatuaje quiere poner en su cuerpo. Y hay un contrato que se hace con ella para que cuando ella se muera, ¿verdad?, se pueda retirar el pedazo de piel si es que el dueño de ese tatuaje quisiera hacer eso, para que vean los niveles, ¿verdad?, de locura del performance. Celeste Díaz, o no me acuerdo cómo se llama, pero ella en una de los eventos de performance ofreció su cuerpo para que la gente si quería tatuar algo en su cuerpo, lo que sea, no hay límites, no hay límites. Entonces, pero además hay un contrato de que tú te vas a pintar lo que yo… Fíjense nada más el nivel de compraventa que hay en el arte, que llega a límites, me parece a mí, demenciales, ¿no? Es una cosa muy, muy sorprendente. Pedro y luego… bueno, al revés, como usted decía. ¿Sí está? Ok, maestra. Bueno, lo que estamos viendo ahorita en la clase, que me parece muy interesante y que te trae a la mesa muchas cosas de análisis, hablando de la suprematerialización del arte, o al revés, como usted lo mencionaba, la desmaterialización. Lo que decía Araceli del betaverso
nos da entrada a lo que ahorita se llama NFT, que es vender imágenes que no puedes tener de tu propiedad a través de las redes. Ajá, sí se llaman así, ¿verdad? NFTs. Ajá. Entonces, por ejemplo, los artistas o los fotógrafos, se nos dice que ahorita ya no estemos compartiendo nuestras imágenes en redes porque obviamente están perdiendo su valor. Y que puedes vender tu imagen a través de este modelo de comercialización. Y a través de los NFTs, vendes tu imagen, pero obviamente lo que vendes es un certificado. Solamente tienes el certificado. Pero si quieres tener esa imagen o apropiarte de esa imagen, bueno, ya tienes que acceder a comprar la imagen tangible con el artista. La locura. Ya la imagen es un fantasma, ¿verdad? Ya la imagen es un fantasma. Pero encima, que la imagen ni siquiera exista, es el fantasma del fantasma, ¿no? Es el darle la vuelta al tornillo, ¿verdad? Muchas vueltas de tuerca en el caso del arte. ¿Hasta qué punto? Hace ratito decían, a lo mejor esto puede ser el fin de la creatividad. Parece que no, ¿verdad? Somos muy creativos. Buscamos muchas maneras de salir a los límites que hay. Y si el entusiasmo por el dinero, pues se pueden inventar muchísimas cosas que nosotros tragamos con facilidad, ¿no? Ese entusiasmo por obtener dinero, también vemos las contradicciones ahorita en la clase, ¿no? De que si tú como artista reproduces tu propia obra, le das más valor, pero ¿qué pasa con todas esas personas que replican obras famosas? Ahí pareciera que está perdiendo su valor. Sin embargo, hay quienes ganan a través de eso. Es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Parecía que solo tenía una cara y se pueden encontrar muchas maneras de seguir revalorizando. Bueno, esa esfera del mercado y el arte es una cosa que se está tratando muy bien a partir de lo de Susi. Es una cosa alucinante, ¿eh? Todo lo que ustedes aportan aquí sí es muy como para darle vueltas. El último punto de poner en la mesa sería que esta desmaterialización le dé entrada al facilismo dentro del arte. Sí, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque el facilismo sería algo parecido a deslavar la obra. ¿Y qué significa? Fíjense, parece que ¿qué podría ser lo fácil? Replicar lo mismo muchas veces, ¿sí? Y entonces lo fácil no tendría ningún valor. ¿Qué es lo que sí tendría valor? La dificultad, eso es lo que podríamos pensar. Pero ¿dónde está la dificultad? Pues en retorcer la idea, parece ahora, ¿no? Es retorcer la idea, parece que es lo difícil ahora, lo que no se le había ocurrido a nadie más antes. Sí, es una cosa, es complicado, es controvertido, hay que irlo desmenuzando poco a poco porque no se puede hablar sobre generalidades en eso, pero lo que nos va aportando gente como ellas, ¿verdad? Pues es poniendo en la mesa de la discusión cosas que probablemente nosotros no teníamos en la cabeza para hablar de todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, Pedro. Lo que yo quería más o menos decir era otra cosa, pero me surge la duda aquí, por ejemplo, William Eggleston tiene una foto de un triciclo, es icónica su foto ahí, y un millonario por ahí compró la imagen esa, ¿verdad? Carísima, por cierto, dijo el clásico, pero después William Eggleston reprodujo esa misma foto y el millonario que le había comprado lo demandó porque ya la reproducción había perdido el aura, sobre todo si el que la reproducía era el autor de la fotografía, ¿verdad? Y al final se hizo ahí un relajo con los derechos de autor y la propiedad intelectual y todo eso.
pero es un ejemplo de cómo se comporta el mercado, ¿verdad? Pero lo que yo quería intervenir era sobre la compra de arte robado, por ejemplo. O sea, hay coleccionistas que tienen en su poder obras que no pueden ni siquiera decir que las tienen, ¿verdad? Porque les cae la ley. Entonces tienen que ocultar, pues no sé si a los más íntimos amigos les lleguen y les digan, mira, yo tengo la verdadera Gioconda, porque hasta eso hay una teoría de conspiración de que la que se recuperó no era la de Leonardo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que moverá a estos coleccionistas que no pueden, como decía lo del metaverso, ni siquiera decir que son poseedores de esa obra de arte, pues? Yo creo que sí pueden decir, Pedro, y que ahí es donde está estas son redes, ¿verdad?, de mercado del arte, son grandes inversiones. No ven la obra como un objeto de apreciación estética, sino como un objeto de inversión rentable. Entonces, cuando el arte se convierte en una colección para invertir, pues entonces las redes que se tejen alrededor de eso son muy distintas, ¿no? Y la distinción de las redes está justamente en eso. Yo creo que cuando alguien compra arte robado, lo que hace es obtener por otras vías lo que no puede obtener por las vías del mercado normal. Pero también son vías del mercado. Hay una serie que se llama Lupin, ¿la han visto? Bueno, pues ahí está cómo se teje la red del robo de objetos muy caros, muy costosos, que con el robo y el regreso del objeto lo que ganan es un plusvalor, ¿verdad? Tienen un valor mayor que lo que podía tenerse. Pero sobre eso hay un montón de cosas. Les decía que yo alguna vez vi una película de una mujer que compra un cuadro que le gusta en una venta de garage y luego alguien que la conoce a ella le ve ese cuadro en su casa y le dice, oye, yo creo que este es original, ¿dónde? No, pues si me costó $5, no sé, no, pero esto yo creo que es original, a ver, vamos a verlo. Y empiezan a auscultarlo y empiezan a ir con gente experta en arte, ¿verdad? Con gente que sabe catar las obras de arte como para darles valor y se dan cuenta que es un cuadro que era original. Pero sugiere la serie que sea eso una construcción, o sea, que ni siquiera el cuadro sea original, pero que todo lo que está alrededor de la historia del cuadro pueda convertirse en lo que realmente lo valora. Entonces, una leyenda sobre un cuadro puede hacer que el cuadro adquiera el valor. Como lo que yo les decía, ¿no? Si vamos al Museo de Van Gogh y ya estamos hasta aquí de Van Gogh, ¿verdad? Después de 2 horas o 2 horas y media y además ya es la hora de comer y todo y ya vamos de salida, ya de Van Gogh estamos, ya. Vámonos porque lo que yo quiero es algo de comer. Cuando va uno de salida y encuentra un cuadro y por esperar a los que están allá, lee uno la ficha técnica que dice, este es el último cuadro que Van Gogh hizo antes de morir, ¿qué es eso? A ver, es la leyenda la que construye un interés estético en algo que por sí mismo no lo ganó, ¿sí? Y así funcionan las historias estas. Si eso funciona en el museo, funciona también afuera. Nada más hay que construirlo afuera. Y se construye afuera a partir. Por eso les digo que este documental de esa obra lo que hace es sugerir que incluso ya no es la obra la que vale,
sino la historia que alrededor de la obra se construye para que el aura y el valor crezca. Es una cosa demencial, digo yo, ¿no? Si estamos locos, ¿no? Sí estamos. No me acuerdo, pero es de una señora que maneja un tráiler. Ella maneja un tráiler y entonces llega en el tráiler, ve que hay una venta de garage, se para, es una señora gorda, como con mucha presencia, ¿verdad? Llega y compra ese cuadro que le gustará por el color o algo, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Espero buscarla y encontrar el nombre, pero si no, busquen así, obra de arte comprada en venta de garage o una cosa así, y ahí es de la BBC. ¿Cómo? Ajá, de la BBC, sí. Había alguien más que había levantado, sí, allá atrás. Pasen el micrófono, por favor. Que con respecto a estas cosas de cómo funciona el mercado, la compra de arte robado y cosas por el estilo, también es, pues yo creo que ya casi de conocimiento común que hay personas, hay gente con mucho dinero que compra arte a precios muy baratos, cuando los artistas todavía son nuevos y no tienen renombre, y después entre ellos mismos hacen pujas cuando el arte se vende para elevar los precios y donar esas obras a museos y así ahorrarse impuestos. Es una forma muy, muy común de que algunas empresas se ahorren impuestos, y es algo, pues, que se hace desde hace muchísimo tiempo. Y hablando sobre este tipo de cosas en representaciones de la cultura popular, hay una película que se llama Incógnito, en donde un pintor con mucho talento hace por pedido una reproducción de un Rembrandt, pero la hace con pinturas de la época para que en las pruebas de carbono aparezca como si hubiese sido original Rembrandt. Y es todo ¿cómo se dice?, misterio alrededor de la aparición del cuadro, y pues bueno, no se las quiero arruinar, se las recomiendo bastante. Sí me gusta que me arruinen las películas, ¿eh? A mí no me importa que me digan el final, me gustaría. Sí, hay muchas estrategias cuando el arte se convierte en una inversión económica. Hay muchas estrategias como para caminar por ahí, ¿no? Hay muchas estrategias para darle valor a lo que no tiene. ¿Qué dirían los artistas contemporáneos y los críticos de arte contemporáneo? ¿Que eso es realmente el arte? Tal vez, ¿no? No lo sabemos. Vamos a llegar a Robert Smithson y vamos a ver en qué consiste a Cristo. No a Smithson. Vamos a llegar a Cristo y vamos a ver cómo Suzy Gablik lo que nos cuenta es en qué consiste el trabajo humano del artista para que su obra se lleve a cabo. Es una cosa alucinante, la verdad, por donde transita el arte. Vean todas estas cosas que ustedes nos comparten aquí y que van como abriendo el panorama, ¿verdad?, de cómo se va convirtiendo en eso. Lo que Suzy Gablik nos dice, cuando el arte se convierte en una inversión, las cosas modifican el camino del arte. Y eso es algo que a lo mejor no habíamos pensado. En nuestros prejuicios sobre el arte no habíamos pensado cómo esa introducción modifica de manera radical el camino a todas estas truculencias que no tienen que ver propiamente con el proceso creativo,
sino con el proceso de intercambio de los objetos, ¿verdad? Entre el artista, los dueños, los que no son dueños y los que se inventan cosas para que eso regrese. Por ejemplo, bueno, les adelanto un poquito de lo de Cristo, porque a lo mejor no lo vemos el día de hoy. Ese artista que se caracteriza por envolver edificios y espacios en la tierra con telas gigantes o con pedazos de plástico gigantes, ¿verdad? Lo que dice Suzy Gablik es que su trabajo no consiste propiamente en extender la tela sobre los edificios o sobre la tierra. Hay una obra que ella nos describe en qué consiste, cómo ponen el nylon blanco encima de unas tierras de ganaderos, ¿verdad? Pero el trabajo realmente duro que tiene que hacer el artista es un año antes de poder colocar el nylon blanco en las 39 hectáreas de terreno, es convencer a los ganaderos, a las familias de ganaderos que están ahí para que lo dejen hacer eso. Y dice Suzy Gablik, no solo los convence, sino que ya convencidos son entusiastas, participativos de que se coloquen las telas en esos terrenos. Es una cosa alucinante, como cuando en Zacatecas prestamos el territorio para que hagan películas, ¿no? ¿Se fijan? Si se hace una película en un espacio, parece que eso cobra mayor interés, porque aquí se filmó la película fulana de tal, como si algo que ya no está ahí le otorga un valor a algo que no lo tenía. Bueno, pues igual con lo de Cristo, pero el trabajo entonces del artista no está propiamente en la obra. El trabajo del artista está en eso que tiene que hacer antes de que se materialice la obra. ¿Se fijan todo el enredo que va sucediendo en cabezas como las nuestras, ¿verdad? Yo cuando leí por primera vez a Platón, yo me aluciné. Yo dije, madre mía, ¿qué toma este señor o qué se mete para hacer todas estas historias tan fantásticas? Es una manera de conducirnos tan maravillosamente. Y entonces yo me creía todo, yo escribía todo cuando leía Platón. Luego leía otro autor que me despegó de Platón, que me gusta mucho también, es un filósofo que murió hace poco, que se llama Clément Rosset. Y después de haber leído a Clément Rosset, regreso a Platón y a Platón lo leo como si fueran cuentos para niños. Ya no necesito escribir lo que dice porque ya no es una filosofía, sino una especie de cuento maravilloso que hace que yo me fascine con la manera en la que él teje esa urdimbre para irme llevando a decir como todos que sí. Los diálogos de Platón son así como de bembos, ¿verdad? ¿Verdad que ta, 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 ta? Sí. ¿Verdad de ta, 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 ta? Sí. Pero podrías ta, ta, ta. Sí. ¿Qué es lo que hay ahí? Que alguien que nos ha fascinado nos agarra de la mano y nos lleva por donde quiere que vayamos. Y eso es fantástico, fantástico. No es la verdad, sino la forma en la que teje para conducirnos con verosimilitud. Eso es arte. Eso es lo que produce placer. Que alguien sea capaz de engañarnos con tanta maestría que queremos entregarnos completamente a su engaño. Es una ficción muy placentera y queremos repetirlo muchas veces, muchas veces. Es que yo cuando lo leí no me acordaba que eso decía. Es que la vez pasada que lo vi yo no me fijé en eso. Por eso lo vemos
tantas veces, por eso lo repetimos tantas veces, por eso lo platicamos tantas veces, para ver si en ese encanto se produce ese placer nuevamente. Lo que hay, ¿verdad? Y esa es la experiencia estética en realidad. Lo que hay en la experiencia estética es la experimentación de un placer que no nos da ningún otro ámbito de la vida. Y por eso buscamos el arte, por eso es tan adictivo. Una vez que nos metemos el primer chute, ya estamos jodidos, ¿no? Ya para siempre, porque siempre estamos queriendo más y exigiendo más sobre eso. Por eso los artistas la tienen cada vez más difícil también, ¿no? Porque así como piensan sus cabezas, igual las nuestras. Lo que tienen que hacer es desencadenar eso que para nosotros representa una novedad. Es una cosa alucinante, ¿no? Fíjense. Hay una cosa que quería yo decirles ahorita sobre esto, ya para no continuar con el texto, sino nada más comentar una cosa. Espiral Yeri es la posibilidad. Uno dice, ¿quién pudo caminar sobre el agua? Caminar sobre el agua solo personajes míticos, ¿verdad? Que no tengan la naturaleza humana, que no pese su cuerpo como pesa el de nosotros. ¿Qué hace la espiral? Darnos la posibilidad de centrarnos, de adentrarnos a un lago sin que el lago nos trague. Es una manera de modificar el mundo para producirnos placer. Hay un placer en esa posibilidad. ¿Para qué recorre uno esa espiral? Para nada. Para nada útil. Para recorrerla. Si van a Utah, pues no se pueden venir sin recorrer eso. ¿Ya qué fuiste? ¿Sí? Es solo tener la experiencia de pisar una escultura, de estar cerca del agua sin que el agua lo trague a uno. Esa es la posibilidad. Sale muy caro, carísimo, y por eso es criticado ese tipo de arte. La modificación de la tierra desde el arte es modificada porque cuesta muchísimo dinero. Fíjense lo que dicen, ¿verdad? 5,000 toneladas de bloques de basalto negro. Y nosotros asustados con los 3 hoyos que hicieron ahí en el bulevar, ¿verdad? Para que vean lo que es trasladar material en serio. Bueno, digo yo que los artistas nos ponen la vara un poco más alta, ¿no? Así, para que vean, esta modificación, esa es la que son. Luego vamos a entrar al cuerpo, ¿eh? Nosotros no podríamos ser jirafas si nacimos siendo humanos. Sin embargo, artistas se han alargado el cuerpo con cirugías como para casi convertirse en jirafas. Entonces, lo que hay es una modificación no solo de la tierra, sino después los artistas empiezan a explorar también modificaciones en su propio cuerpo. Se pueden colocar cuernos por dentro de la cabeza, ¿verdad? Para convertirse en toros o en lo que quieran. Lo que hay es una modificación del espacio para, ¿verdad?, tener una experiencia estética. Luego ya vamos a ver si esa es una estética de lo feo, si es una estética de la belleza, si es una que empiezan más. Sí, Maureen, gracias. Pedro. No, le decía que se esperara porque hay una pregunta en línea. Pregunta Consuelo Amparo Caldera, ¿qué número de veces se puede replicar una obra? El infinito, ¿no? ¿Cuánto? Ajá. Fíjense, ¿se acuerdan aquello que decía Hugo Iriart de esa obra que se puede tocar hasta que se acabe el órgano en el que se toca? ¿Cuántos años son? 433 y cacho de años, ¿verdad?
Entonces, ¿cuánto se puede? Pues depende del material que lo soporte, ¿verdad? Si es arte conceptual, ¿cuánto puede durar? Fíjense cómo el arte conceptual a lo que regresa un poco es a la idea de la oralidad. Si no está sujetada la instrucción del arte conceptual, ¿verdad?, en el papel o en algún soporte que le dé más allá, ¿dónde está la instrucción? Pues solo en la oralidad de quien dice qué es lo que se debe hacer en una pared o en un lienzo. Ahí hay entonces, ¿cuántas veces no está definido, no? Tantas como se pueda. En el caso de Andy Warhol, pues eran miles las que se reproducían, ¿no? Hasta que se acabe la placa, por ejemplo, en una impresión, ¿verdad? Hasta que se aplaste de tanto y tanto y tanto, hasta que ya no tenga la misma figura. Eso podría ser. Pedro. Ad nauseam se puede reproducir. Pero lo que yo quería y dejé pendiente en la intervención pasada fue lo de vender el cuerpo para los tatuajes, ¿verdad? Porque me imagino que como en las publicidades de las camisetas de los equipos de fútbol, ¿verdad?, pues según el tamaño del anuncio o de la publicidad o la colocación, porque no valen lo mismo los anuncios que están sobre las mangas que los que están sobre la espalda o sobre el pecho, e incluso cuando se van acumulando anunciantes, patrocinadores, pues se va encareciendo porque cada vez hay menos espacio, ¿verdad? También hay un riesgo, ¿no? Que nadie quiera tu cuerpo para poner un tatuaje, que le parezcas tan despreciable que nadie quiera poner un tatuaje ahí, ¿no? Esas cosas, porque es un reto, pero ese reto se puede convertir también en una frustración. O sea, tú haces una cosa que te parece muy novedosa y luego resulta que todo… yo no he visto a Celeste desde entonces. No sé cuántos tatuajes pagados haya tenido sobre su cuerpo, ¿no? No lo sé, sí. Bueno. Pues si no hay ninguna otra participación el día de hoy, pues aquí terminamos. Que tengan un fin de semana muy agradable y nos vemos el próximo viernes. Gracias.